Vale. Bueno, el otro aspecto que es muy importante, que bueno, ya estamos comentándolo, pero que tenemos que aplicar algunas reglas también o cuestiones que hay que tener en cuenta, es el tema de la codificación de los elementos. Bueno, a veces también, dependiendo sobre todo del tamaño y de la diversidad de elementos que tenga la obra, puede ser también otro punto pues complejo que hay que pensar bien, ¿no? Porque si todo este proceso lo realizamos con cuidado y al final funciona mejor, o sea, es más útil. Si empieza a haber fallos, al final puede provocar que no se recojan datos o que simplemente la gente que lo esté recogiendo no caiga en que haya que recogerlos, ¿no? Entonces, el trabajo hay que organizarlo y sistematizarlo y tenerlo en cuenta para todo el grupo. Entonces, es importante esta preparación. Bueno, en este caso necesitamos el plano llave para trabajar y para que se refleje todos estos aspectos que estamos contando y que te permita luego ordenar todo el cuaderno o las fichas que vayas a realizar donde vas anotando todo. Hay una serie de reglas que hay que seguir, ¿no? El tema de desde dónde se empieza a contar, que tiene que ver con la orientación que hemos contado antes, ¿no? En este caso, bueno, pues siempre hemos decidido o hemos comprobado que es la forma más correcta o más adecuada o más conveniente para hacerlo, para medir desde el presbiterio hasta los pies de la iglesia. En la organización de este tipo de eso tiene que ser, la llevamos a cabo, o por lo menos nuestra experiencia eso nos ha demostrado, después de haberle dado muchas vueltas y de haber tenido que reajustar las cuestiones, todas estas cosas, es que la lectura normalmente se ordena de izquierda a derecha. Este orden, primero, tenemos que darlo digamos, partes de la obra. En el caso de Teruel, obviamente se dividió como partes faldones, el faldón izquierdo, que corresponde con la epístola, y el faldón derecho. Y luego el centro, el almizate, ¿no? Y aquí luego lo que tratábamos era, teníamos que dividir por secciones para organizar el material. Los tirantes son muy anchos y ocupan varias calles de estas, varias calles. Entonces hay que determinar el eje por el que vamos a la primera sección, va a llegar hasta aquí y la segunda va a llegar hasta aquí o no. Este tipo de cosas, los tirantes no determinan exactamente la división de los faldones, no la determinan en ese sentido, pero ópticamente sí lo dividen. Entonces, bueno, pues como hay que organizar el trabajo, aquí lo que se hizo es calcular por cada sección cuántas calles había. Entonces, bueno, pues lo que se observaba o se comprueba es que no son exactas, y es que esto es así, no hay una exactitud del todo, ¿no? Entonces, en la primera había 9 calles, en la otra 8, bueno, y así en alguna había 7, pero me parece que se repetía la mayoría de las veces que fueran de 8, pero era irregular. Entonces, bueno, hay que aplicar un criterio a esto también. Entonces, lo que se tomó, vistas contabilizadas las calles que había en los faldones, pues entonces marcar un eje, marcamos un eje, vale, pues en la primera calle es hasta, perdón, en la sección primera es hasta la calle 9 y en la siguiente hasta la 8 y se marca el eje para que se tenga en cuenta y las fichas se puedan organizar por secciones o también por equipos, porque si al final está realizando 2 personas o 3, esto, bueno, pueden estar en distintas secciones, pero cada uno tiene claro desde dónde tiene que empezar para no repetir y sobre todo para que no queden zonas en blanco, que al final no tengamos la información. Entonces, bueno, pues eran sus secciones, faldones,
izquierda a derecha, el centro el almizate, ya estaba, y luego las calles, y desde el presbiterio una hasta la 9, una hasta las 8 y así. Y luego, como teníamos distintas filas, digamos, de casetones y de estos recuadros hexagonales, le dimos también, en este caso, el nombre de fila para no confundir, ¿no? También. Y la numeración se organiza siempre aquí no podía ser de izquierda a derecha, lógicamente, aquí lo que se ordena es de arriba a abajo, ¿no? Desde la parte superior hacia la parte de abajo. Y así se van describiendo y dando nombre y orden a todas las zonas y aparte a las piezas que ya las hemos denominado. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que hay que aplicar de otra forma es a la hora de nombrar los alzados, las caras laterales de las jácenas o los tirantes y de los canes. Entonces, bueno, se resuelve normalmente a los alzados denominando la cara que mira al norte o la cara que mira al sur. O la cara que mira, en Teruel era la cara que mira al presbiterio y la cara que mira al hastial. Y así es como se les denominó. Y como hemos dicho, creo que ya he dicho alguna vez, el tema del papo, ese plano que va paralelo al suelo, pues se le denomina, como es el único que tiene eso, simplemente papo. Y bueno, pues se puede utilizar además con las siglas si no se repiten, ¿no? Y como digo, es una herramienta fundamental para el plano llave, para trabajar con todo, y sobre todo cuando hay tantos elementos es muy difícil mantener, aunque tú estás trabajando allí, siempre hay alguna escena o siempre hay alguna pieza que al final tienes que estar con el plano en la mano para saber dónde está esta que he visto, que me parece que tiene no sé qué, y entonces una de dos, o recorres toda la techumbre o bueno, tiras de planos para organizarte, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, de planos llaves para trabajar. Y bueno, pues esto es un ejemplo, faldón izquierdo de esta pieza, faldón izquierdo, calle sección segunda, calle sexta, fila 4. Y el siglaje para reducir, obviamente, porque estos siglajes además necesitamos que sean unas claves porque es muy largo la descripción y porque hay que aplicarlo luego a todas las fotografías. Tendrán que ir clasificadas y tendrán que ir con su nombre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos interesa hacer este tipo de códigos. Que también es cierto que a mucha gente le cuesta mucho, pero cuando estás en la obra y lo has preparado y demás, y que tenga una cierta lógica, o sea, que siga ciertos criterios de lógica, ¿no? De izquierda a derecha, arriba y abajo, que ayuden, o el tema de utilizar las letras en mayúscula, o bueno, ahora hablaremos de eso, de utilizar que se refieran a la inicial se refiere al elemento, también hace que sea más rápido entender de qué estamos hablando, ¿no? De la F, pues son faldones, ¿no? La S es sección, la C es el can, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también ayuda, aunque son cuestiones que, ya digo, no a todo el mundo le agrada. En Teruel tengamos en cuenta que solamente de los registros hexagonales, de los hexagonales, no hablo de las rosetas, de los hexagonales había más de 270, alrededor de 300, sin contar la novena sección que está reconstruida, ¿no? Entonces, bueno, para que se hagan una idea del porcentaje de elementos con los que hay que trabajar. Bien. El tirante, bueno, un ejemplo de, esta es el papo, la cara de los tirantes que miran al suelo. Entonces, bueno, al tirante se le llama, cuando es este espacio, esta cara a la que vas a hacer el estudio, bueno, pues se denomina tirante número 8, papo, se especifica que es el papo. Y la sigla es T8, PP, se puede poner, a veces ponemos PP si hay otra P por alguna otra razón, ¿no?
Y en el caso de los canes, es el can, hay que poner tirante, tirante o can, dependiendo, segundo, si es el segundo, derecho, está en el lado que se encuentre, y la cara que mira al hastial. Esa es la regla que se aplica a este tema. Y los códigos, bueno, pues siempre que se puedan, el criterio es aplicar de mayor a menor. En el caso de Santa Fe, bueno, el problema que les contaba con que cuando entramos la primera vez, esta zona no sabíamos cómo era, y entonces, bueno, pues aquí directamente se empezó a numerar desde aquí. Y pues se aplicó, no recuerdo por qué, en este caso, estas también de las primeras, a las secciones se las llamó, bueno, sección, ¿no? O calles, eran calles, con letras A, B, C, D y demás. Y sin embargo a las jásenas se les dio número. La verdad que se le puede dar número o letra a ambos, porque simplemente con la J, refiriéndote a la jácena, o la S o la calle, o la C si utilizas calle, pues entonces es suficiente y son reconocibles. Entonces, bueno, pues esa es una cuestión. Luego aquí a las ménsulas, a los canes, igual, el can del este, los canes del este, el can del oeste, y luego a los arrocaves lo mismo, ¿no? Y luego lo que aquí teníamos era un arrocave, digamos, no excepcional, porque había otro al otro lado, pero que no se había conservado, bueno, pues también el arrocave que cierra, digamos, todo eso que hace un cajón completo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la forma en la que se van organizando. En el caso de las armaduras ochavadas, nos encontramos con el tema de otras partes de techumbres que, bueno, también tenemos que numerar, que tenemos que codificar, como los paños ochavados. Bueno, pues se resuelve simplemente numerando los 3 paños. También se podría decir, bueno, pues numeramos los 3 paños a la vez, pero como son elementos que se montan de forma independiente, el hecho de individualizarlos en función de cómo se construyen lleva a que te fijes y a que prestes atención cómo son las uniones, las calles de limas y todo este tipo de cosas que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? Esta es una de las cuestiones porque que está bien en atender a cómo se ha construido y montado las partes, ¿no? Entonces, los paños ochavados, pues aquí, como también es de izquierda a derecha, decidiendo desde la parte principal de la sinagoga, ¿no? Que es esta, pues se numera de izquierda a derecha 1, 2 o 3, o A, B y C, eso se determina en cada caso. Y luego, con respecto a las pechinas, como hay 4, pues también en el lado que están, en el extremo que se encuentra, y o izquierda o derecha, o 1 o 2. Eso ya se determina en función de la obra, ¿no? El almizate, tanto en Teruel como en todas, aunque no presenta, tú no observas que haya diferencias, secciones, porque no se ven, como es un plano, la decoración y cómo está eso, es un plano continuo, pero para el trabajo sí también lo dividimos en secciones, siguiendo el mismo criterio que para los faldones. Pues en el eje que hemos marcado para los faldones se continúa en el almizate, y ese es el eje en el que se divide la ficha de la sección primera, la sección segunda, tercera, etc. Y bueno, aquí en este caso, por ejemplo, los tirantes aquí no están representados como si fueran solo un tirante, sino que se ven los dos, a diferencia del de Teruel, donde se configuró, ¿no? con tableros y tallas y decoraciones para que parecieran solo uno y dar una sensación, bueno, no buscarían la sensación de una sensación más potente, pero un aspecto estético distinto, ¿no? En este caso simplemente se enumeraron como parejas de canes y de ménsulas o de canes o de tirantes. Una serie de ejemplos
de fichas, ya digo, un poco en función de cómo la realiza cada equipo, aunque obviamente hay unas normas y además suele aparecer, lo incluimos, o por lo menos yo tengo la costumbre siempre que puedo de incluir en el proyecto cómo se quiere que se haga el estudio, en este caso los estudios, ¿no? Y el tema de planos, todo esto, bueno, hay cuestiones que a lo mejor sin ser unos planos maravillosos, pero resultan útiles y prácticos. Bueno, pues también este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque no en todos los proyectos es viable contar, a lo mejor cuando no tienes nada que hacer a nivel arquitectónico o constructivo, ¿no? Que tenga que ver algo con la estructura y solo vas a estar en la fase de la pintura, pues a lo mejor no es necesario contar con un equipo de arquitectos o de los arquitectos técnicos que realizan estos. Entonces, bueno, pues se pueden realizar siguiendo una serie de criterios de una forma más modesta o más eso, pero que lo que sea es útil para hacer todo este seguimiento. En silos también hubo que aplicar reglas y además estas reglas, bueno, nos llevó tiempo al final consensuarlas, ¿no? Cómo serían mejor para hacer el seguimiento y la recogida de la información. Como decíamos, aquí seguíamos el criterio de seguir el sentido de las agujas del reloj, ¿no? de norte, este, sur, oeste, y las calles marcábamos lo que dividimos fue, pues le llamábamos no secciones, sino calles, cada calle con la división de la viguería, ¿no? Estas calles dan la impresión, además, cuando las observas, por cómo está pintado los registros en las caras, en los alzados y en el alicer que está a cada lado, que a veces como que parecen cajones, ¿no? Digamos, por decir de alguna forma, y que tienen continuidad, ¿no? Más o menos. No la escena, porque luego iconográficamente no hay una secuencia, pero sí en cuanto al color, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que se determinó esta viga que estaba en el muro, pues era la número 1 y a partir de ahí, pues la numeración de aquí a aquí, la número 1 de la sección norte o de la galería norte, de aquí desde el muro también el número 1 hasta aquí de la este y igual desde aquí que empezaba en este punto, porque aquí había una viga maestra, hasta este muro, pues el número de las vigas que están en la SUE y así sucesivamente, ¿no? Se organizó esa. Y lo que sí se determinaba también era desde dónde se cuentan las jaldetas. Aquí se decidió que se contarían desde el muro interno, no del muro donde están los capiteles románicos que dan al jardín, sino del muro interno del edificio. Se decidió que se contabilizaban desde ahí. Entonces, este tipo de normas hay que aplicar para que sea uniforme y que no se nos escape ningún elemento referenciado. Y otro aspecto que resolvimos o que decidimos hacer es lo que estoy diciendo, el tema de los registros. Se numeraron también en el sentido de las agujas del reloj, porque parece que tenían como esa secuencia. Como se explica aquí, ¿no? Y luego los alzados lo mismo, o sea, el alzado se nombra, como hemos dicho en Teruel, la cara con el nombre en la dirección que mira, ¿no? Si la cara está hacia esta cara de aquí, está hacia el oeste y esta cara de aquí está hacia el este. Y en cada galería va a tener una dirección, pero se aplican ese tipo de reglas. Lo que sí se estableció también, porque hay que tenerlo en cuenta, o por lo menos que no se nos olvide, o que por lo menos todo el equipo lo tenga en cuenta, es que si había una persona aquí y luego iba a haber otra persona aquí que estuvieran a la vez, lo que se decidió es que en la primera viga, desde el muro, se hace dentro de esta calle, o sea, este alzado se hace en la ficha o en el informe o en el cuaderno o con el que está haciendo de esta. Y este alzado también con esto por esa secuencia que veíamos de los registros, ¿no? Pero la cara siguiente, en la calle siguiente, en la 2, esta cara se ocupa de ella la persona o la ficha que esté haciendo la 2. Y lo mismo se decidió con el tema del papo, ¿no? Para no repetir, pero sobre todo para que no queden espacios o elementos sin
sin que se recojan, ¿no? Eso son luego convenciones que en un momento dado tienes que aplicar. Estos son distintos ejemplos de las fichas que se construyeron aquí. Bueno, pues no se debería llamar de soporte porque no es una soporte, se debería hablar de la descripción de la estructura o de los elementos constructivos, pero bueno, se organizó por los niveles, ¿no? Los niveles más estructurales, los más y más decorativos, y se organizó, se dio el orden. Y esto ya, digamos, la información de los cuadernos pasada ya a las fichas de la memoria final, ¿no? Y se recogió todos los detalles que se iban recogiendo, las características del soporte, de la madera y las técnicas de ejecución que se iban viendo, ¿no? Incluso hasta el tipo de agramilados. Eso. Con respecto a la policromía, se hace lo mismo, el mismo orden, se aplica el mismo orden para una cosa y para otra. Y se habla de los motivos decorativos, de las composiciones, ¿no? de cómo es, y de las técnicas de ejecución. Y se va recogiendo también ordenadamente, se hace una especie de descripción de ejecución pictórica, luego del aparejo, del dibujo previo, de la policromía y de la carta de colores. Y así se va describiendo y se procura que todas estas fichas, que son el resultado final de todos los cuadernos de datos o de las hojas de datos, se lleven un mismo orden y que no se nos haya olvidado todo. Es importante ordenar, por lo menos de la forma lo más general posible, ordenar, pasar a limpio, ir pasando a limpio mientras está en la obra, porque muchas veces esta información la recojan unos técnicos y la procesa en oficina normalmente otras personas. Lo ideal sería que lo hicieran las mismas personas, el mismo equipo, pero suele ocurrir esto. Entonces, lo suyo sería ir procesando toda esta información, digamos, pasándola a limpio y colocándola para comprobar además y verificar que no hay ningún error, ¿no? Y que mientras estemos en obra se pueda subsanar o revisar, porque cuando vas viendo esta información vas comprobando vas entendiendo muchas cosas y van apareciendo nuevas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que cuando el estudio forma parte de una intervención hay tiempo para verlo, no solo a la hora de pasar a limpio las fichas, los datos, sino incluso, obviamente, a lo largo de la intervención, que vamos a ver sin suciedad, sin capas de barnices, repintes o piezas que están añadidas o están movidas o demás, nos va a permitir ver otra información que nos va a ir completando lo que tenemos. Un aspecto interesante que ocurre con estos estudios de la pintura, de las techumbres, es este tema. Los planos normalmente son plantas proyectadas, ¿no? Ya sabéis, hechas, digamos, desde arriba, proyectadas al suelo, ¿no? Los elementos. Entonces, bueno, pues y quizá estamos muy acostumbrados a eso, pero tenemos que tener en cuenta que la fotografía es una visión cenital, o sea, hecha desde abajo. Entonces, esto que parece una tontería, hay gente que lo regula muy bien, pero no todo el mundo de entrada tiene en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, porque hablando de policromía, y sobre todo en obras que tienen tantos elementos y tienen tantas representaciones y demás, y además algunas y luego son repetitivas o muy parecidas, bueno, pues ocurre que si aquí está el faldón izquierdo y tú miras y dices, sí, yo estoy mirando al altar y yo sé cuál es el faldón izquierdo, ¿no? De acuerdo, ¿no? O no, dependiendo hacia el lado que mires. Vale. Si lo que haces es colocar encima, obviamente, aparecen invertidos. Y esto, cuando además las fotografías, luego vamos a tener multitud de fotografías de detalle, las tenemos clasificadas de dónde son, pero si hemos hecho todo el proceso ese, pero a veces esto confunde, y si por ejemplo hay otra tabla parecida, te puede hacer confundir de qué tabla estás hablando. Y a lo mejor no tanto cuando describes
cómo es la figura o el elemento que tiene representado, pero sí cuando estás en el estado de conservación, ¿no? Que no tienes a lo mejor una referencia quizá tan clara. Bueno, pues esto es unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Las fichas, decir, bueno, pues lo que ya venimos diciendo, el tema de reducir, de evitar los modelos generalistas, siempre, por favor, este es un tema muy importante que nos trastoca muchísimo el tipo de estudios y el rigor de los estudios, ¿no? Se crea, es proceso para cada obra. Una vez conocemos las partes y los elementos constitutivos, el orden de recogida, y ha de disponer de espacio, pero bueno, el espacio no, como no son fichas con casilleros, lo que tenemos son hojas, planos, fotografías, esquemas donde vamos recopilando eso. Entonces, bueno, pues simplemente con hacer más copias de eso tenemos espacio suficiente para recoger todos los datos, ¿no? La documentación tiene que ir acompañado a esta información que se recoge, hay que acompañarla con la documentación gráfica, lógicamente, y tienen que quedar, lo suyo es que queden registrados todos los detalles observados, ¿no? Todas las particularidades que veamos técnicas o de motivos o de composiciones tienen que estar fotografiados, básicamente porque también luego nos sirve para cotejar posteriormente, incluso y desde luego cuando ya se haya acabado la obra, poder profundizar y poder comprobar este tipo de cosas para comparar con otras obras, ¿no? Además, las fotografías, bueno, pues tienen la ventaja de que aunque tú hayas visto ciertas cosas, a veces a otros especialistas les permite ver otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien. Aunque también hay que decir, y lo digo por experiencia, que la fotografía a mí me da mucha información, por supuesto, y si las he hecho yo más, porque sé lo que buscaba, pero también es cierto que la fotografía, por mucho más que la hagas con mucha intención, a veces no te deja ver cuestiones que solo podrías comprobar en la obra, ¿no? Por supuesto, pero bueno, hay que documentar todo este tema. Y deberían quedar, desde luego, fotografiados todos los detalles técnicos observados, digamos, a nivel de repertorio de esa tecnología. Y decimos normalmente que con que haya una fotografía de cada técnica, bueno, pues a veces las mismas técnicas tienen distintos aspectos o tienen distintas cuestiones que habría que fotografiar más de uno o más de dos dependiendo de cada caso. Y luego todo imágenes, por supuesto, detalles que se hayan dibujado en planos o simplemente dibujos a mano alzada, que normalmente suelen ir en las propias fichas o en los cuadernos de datos que se realizan, tienen que ir referenciados, ¿no? Si va en el cuaderno ya está referenciando porque está en el lugar que estás haciéndolo. Y llevar los códigos de identificación para que muestreos y todo también lleven los mismos. Ejemplos en el caso de silos, de cuaderno de datos ya pasado a limpio en la memoria, ¿no? Registrado con todas las referencias, un pequeño gráfico para decir a qué corresponden y bueno, pues la descripción. Y aquí, por ejemplo, lo que se recogieron son los distintos modelos de estas tablas de cierre que aparecían, ¿no? A veces son todos muy repetitivos, pero estas cosas que están hechas a mano, sin plantillas en eso, al final aparecen modelos distintos. Y hay veces que tienen intención por cambiar de zonas, te pueden hablar de manos de artífices que han participado o te pueden dar o no te pueden dar ninguna otra explicación y simplemente, bueno, pues es cierto que los pintores también cuando pintan tienen la libertad de crear, de crear a su forma, ¿no? Y a lo mejor no implica otra cuestión, ¿no? O, por ejemplo, aquí, estas mismas piezas, estas mismas partes, pues saber que van siempre alternados entre rojo y azul, que la roseta siempre va en plata cuando está tallada, en este caso, y la secuencia de
aplicar los colores y cómo, ¿no? En la azul se da el oro pimente, luego el rojo y luego se acaba con blanco. Y en el rojo pues se utiliza el azul, el negro y se acaba con blanco. Y en el caso de las cintas, pues lo mismo, la secuencia que se ha seguido para pintarlas en las azules y en las rojas, y luego se han recogido ejemplos que son excepciones que salen, que son distintas al conjunto, ¿no? Nos queda 10 minutos para las 11. Yo creo que, bueno, empezaré con la siguiente, pero cortaremos cuando sean las 11. Simplemente recoger aspectos de todo este tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La codificación de las partes y de los elementos, conviene emplear una sola vez izquierda y derecha en la clasificación, y si no queda otra, bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta, como referenciarla para que no confunda. Siempre que sea posible se utiliza la primera letra del nombre del elemento, porque nos resulta más fácil recordarlo. Si bien no siempre es posible, entonces hay que aplicar la convención que se considere oportuna. Cuando se repiten letras, se recurre al uso de mayúsculas y minúsculas, adjudicando la mayúscula a elementos más importantes, ¿no? O que se consideren más importantes, o eso se decide en cada caso, hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? La pechina lleva, cuando hablamos de pechina, la P mayúscula y el papo por la P minúscula, ¿no? Siempre habrá excepciones que será necesario solventar. Eso no va a quedar más remedio. Esto es el día a día de los estudios y de las intervenciones. Esto no es, aquí no podemos protocolizar, aunque esto suene a protocolizar exactamente, porque siempre cada obra es un caso. Por eso hay que preparar todas estas normas para recoger la información, para recoger los datos de forma proceso para cada caso de estudio, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, sí, una recomendación, y es muy bueno, y lo hemos hecho, lo hacemos a menudo, y luego también en el equipo hay gente que se maneja mejor porque tiene más experiencia o más resuelto, y hay gente que se maneja peor. Entonces, interesa y es muy bueno hacer un ensayo antes de empezar a aplicarlo, porque es mejor solventarlo al principio que tener que readaptar cuando se ha avanzado con el trabajo. Entonces, es bueno hacer un ensayo, dar un tiempo, unos días incluso, ¿no? Si queremos asegurarnos, dependiendo de la problemática y de toda la variabilidad de técnicas o de representaciones que pueda presentar la obra. Y luego, desde luego, bueno, pues como estamos viendo, todo esta forma de planear el trabajo, de diseñar el trabajo, es un ejercicio muy interesante de análisis directamente de toda la obra, ¿no? Bueno, que también hay que darle su valor y que nos permite comprender muy bien, o mucho mejor, muy bien. Nunca, no sé hasta qué punto conocemos muy bien todo, ¿no? Con todas las cuestiones que hay en estas obras. Pero sí, además eso lo compruebas en los equipos. Yo en las obras que he participado y me he puesto a organizar, ¿no? Pues empezamos por aquí, vamos a hacer de esta forma, ir viendo a ver no sé qué, ir tanteando. Bueno, pues por ejemplo en Silos el tema fue aquello, bueno, curioso, ¿no? Porque no se veía oro pimente por ningún lado, no se veía ningún amarillo, pero esa obra pues estaba claro que tenía que tener oro pimente. Entonces una de las cosas decía, bueno, empezar a entender, a ver qué tiene la obra, hacer como un repaso general, ir viendo qué hay para empezar luego en detalle de un punto y seguido todo a ir cada uno leyendo las partes que le corresponden, ¿no? Y luego tiene que haber comunicación en la gente, esto de que la gente, como he visto algunas veces proyectos donde la empresa ha dividido el trabajo con rayas, incluso pasando por la mitad para hacer el 50%, el porcentaje exacto que le conviene a cada técnico, pues bueno, es un poco exagerado, ¿no? Hombre, puede ser orientativo, pero lo que tiene que haber es comunicación, porque el que no ve una cosa la ve en otro sitio, porque depende del estado de la obra. Hay sitios donde vas a ver y en sitios donde no puedes localizar porque está perdido, ¿no? O está muy alterado y no te permite percibir ni siquiera el color.
Entonces, bueno, pues con el Oropimente fue curioso estar con la gente y entonces, bueno, pues hasta que al final localizaron el Oropimente, pues no habían, algunos de ellos no habían estado en contacto con obras donde había Oropimente y, bueno, pues explicar las características, ¿no?, de eso, percibirlas es más complicado y al final apareció, ¿no? Y en un momento dado dice, ya hemos encontrado el amarillo y entonces, bueno, pues lo que pasa es que lo que quedaba era muy poco, o sea, era minoritario, quedaban puntos aislados que una vez encontrado y ya todo el mundo lo ha visto y cómo es, no sé qué, ya es mucho más fácil seguir buscando y al final se acaban encontrando más porque ya sabes qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y luego en este tipo de cosas hay que estar abiertos a que aparezca cualquier cosa. O sea, no podemos considerar que por mucho que sepamos vamos a creer que lo que ya sabemos es lo que va a aparecer siempre, ¿no? Precisamente esto es parte de nuestro trabajo, son obras con situaciones, singularidades, representaciones, tecnología, que aunque luego sean las mismas técnicas, cada una está realizada de distinta forma, simplemente por la evolución de la técnica, por la evolución, la aparición de nuevos materiales o por la forma en la que obras concretas se realizan de una forma especial. Y bueno, como no quedan nada más que 5 minutos para las 11, casi que vamos a dejar aquí porque tengo que descargar el siguiente presentación y casi lo dejamos aquí y continuamos después. Así que bueno, pues muchas gracias y nos vemos concretamente a las 11:15 para continuar. Gracias por todo.